Bienvenidos a Conéctate, el podcast de Conatel. Hoy profundizamos en un tema crucial, el impacto que están teniendo las redes sociales en la salud mental de niños y jóvenes. Y para hablar sobre esto, nos acompaña Mariana Villegas. Ella es psicóloga clínica y nos ayudará a entender más sobre este fenómeno. Gracias por estar acá. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Mariana, quisiera que iniciáramos esta conversación hablando desde su experiencia, desde su perspectiva, cuál es ese impacto que está teniendo las redes sociales en la salud mental de la población infantil y juvenil. Bueno, las redes sociales están teniendo un impacto significativo tanto en los niños y en los adolescentes. Está generando dificultades en los procesos atencionales y de concentración, problemas en las habilidades sociales, ya que se la pasan en función a una pantalla y es muy poca la comunicación que tienen con otras personas. Asimismo, por el alto consumo está influyendo en las horas de dormir, la alimentación, tienen dificultades en el apetito o se acuestan muy tarde, lo que influye en su rendimiento académico. Fíjate, cuando se habla del uso excesivo de los dispositivos electrónicos o de las redes sociales, siempre se habla de ansiedad y depresión. ¿Son estos los términos correctos? ¿Es eso lo que está sucediendo realmente con los niños y jóvenes al hacer uso de estos dispositivos? Sí, porque con el alto consumo, ya llegando a ser un punto de adicción, porque necesitas continuamente segregar esa dopamina o esa necesidad de generar motivación, placer, genera como consecuencia que al no tener el aparato electrónico o al no tener conexión con las redes sociales, influye directamente en los trastornos de ansiedad y de depresión. A su vez, afecta todo lo que es la autoestima y la autoimagen, ya que yo busco percibirme como yo veo en las pantallas, yo busco tener la misma sensación, ya sea por los reforzadores sociales que eso genera, es decir, los likes, los comentarios, los me gusta, o por la pantalla que yo veo, la imagen que yo veo en el otro que generalmente no puedo proyectar en mí misma. Fíjese, ha tocado una palabra clave que es adicción. ¿Usted ha visto casos o conoce de algunos casos de colegas donde esta dependencia del uso de los dispositivos electrónicos o hacer uso de las redes sociales está generando dependencias similares a la adicción? Sí, claro que sí. Por un mecanismo biológico y químico del cerebro y del ser humano, porque estamos en esa búsqueda de segregación, en esa búsqueda de emociones. Cuando nosotros vemos un video, genera muchos procesos de adrenalina y noradrenalina, lo que está acompañado de todo un proceso fisiológico del cuerpo y del ser humano. Entonces, esto genera como consecuencia que yo estoy en búsqueda de ese placer, dejo a un lado el sueño, dejo a un lado los procesos fisiológicos y básicos y busco ser un proceso de adicción, así como pasa con el alcohol, con las sustancias psicotrópicas, con los videojuegos, entre otros. Busca el mismo mecanismo de autorrecompensa inmediata, de tener la misma sensación una y otra vez. ¿Y cómo puede estar influyendo el tema de la presión social y de esa validación en línea en la autoestima de los niños y jóvenes? Obviamente, ¿qué implicación está teniendo los me gustas y los comentarios en el bienestar emocional? Bueno, ahí hay que partir un poco de los procesos de adolescencia, niñez. Cuando uno está en ese proceso, no conoce muy bien cómo me percibo a mí misma. ¿Por qué? Bueno, porque hay todo un tema hormonal donde de un día para otro hay aspectos diferentes en mi cuerpo, entonces yo busco incluirme en un grupo social, ya sea el grupo social de las personas que les gusta una música en particular o que les gusta, que tienen intereses hacia un gusto determinado, que les gusta el rock, que les gusta ser inteligentes o los más estudiosos, etc. Entonces eso busca que yo me integro en un video en particular, en una preferencia, y ahí vamos un poco sobre los retos sociales. Busco ese nivel de popularidad o de hacerme famoso un día para otro o de poder coincidir con esos mismos intereses que tienen mis compañeros, y eso a su vez afecta su autoestima, afecta su autoconfianza. Si tenemos muy baja supervisión en casa por parte de los padres o representantes, aumenta más buscar contenido que no es apto para mi edad. Entonces busco los retos, busco ser aceptado en grupo social, busco que tengan los mismos intereses. Si mis compañeros tienen el interés de hacer este video o de ver esta película, yo voy a hacer lo mismo para generar ese proceso. Y si aunado a eso vemos que todo lo que es el lóbulo frontal y la corteza prefrontal tiene un proceso de madurez más hacia la adultez, entonces todo lo que es el control de los impulsos, el control de nuestras emociones, el poder identificar cuál es la consecuencia que genera esa acción, está un poco debilitado o no está tan fortalecido, ya que su madurez se desarrolla a partir de los 25 años, su madurez total.
¿Y considera que esa exposición constante a la supuesta vida perfecta que se vende a través de las plataformas digitales y esa comparación con otros, además de afectar obviamente el autoestima, como bien nos los ha señalado, también puede llevar al aislamiento? Por supuesto. A veces a través de las redes sociales me busco afecta totalmente mis relaciones sociales, mi rendimiento académico. Busco cómo conectar con personas que están en el extranjero o que están otros pares, adultos inclusive, y en muchas veces es porque no tengo cómo conectar o no tengo esa confianza con mis propios padres, con mis supervisores. Entonces me aíslo a alguna persona que me escuche, que conecte conmigo mismo. Entonces sí, generalmente ocurre ese proceso de aislamiento. ¿Y cuál sería el trastorno más frecuente vinculado a esta era digital y cuál es el que más le preocupa a ustedes, por lo menos en su Bueno, hay especialidad? muchísimos. Está, por ejemplo, a través de las pantallas está el trastorno del lenguaje, porque no busco comunicarme, no busco hablar, modular con otras personas, directamente en la pantalla. Cuando estoy directamente en la pantalla tampoco trabajo la motricidad fina ni gruesa, que es aquella que me permite escribir, correr, saltar, brincar, tener equilibrio, porque me la paso mucho jugando y haciendo estos videojuegos. Pero adicionalmente tenemos todo lo que es trastorno de ansiedad, trastorno de dependencia, trastorno de ansiedad. Todo esto está involucrado en su desarrollo. ¿Y qué implicaciones tiene esto de que obviamente no salgo, no juego, me quedo en casa utilizando los dispositivos electrónicos? ¿Cómo influye en el desarrollo social de los niños y jóvenes? Influye en el desarrollo social, emocional, cognitivo, académico, porque no estoy, de alguna manera no tengo el aprendizaje o la enseñanza o la estimulación hacia un medio ambiente, no logro comunicar, no logro interactuar. Si no hay estimulación, ¿qué rendimiento vamos a tener a lo largo de su desarrollo? ¿Cómo va a tener unas buenas calificaciones si no estudia porque se la pasa jugando? Y si no hay supervisión por parte de los adultos. ¿Y cuál sería la señal de alerta que deben de detectar los padres y los representantes de que un niño o un joven está sufriendo algún problema de salud mental vinculado a este tema? Bueno, una de las señales alertas sería cuando vemos que el niño o el joven se la pasa aislado, hace un espacio, no interactúa con las otras personas, afecta su rendimiento académico, influye en su vida, tanto su salud física como su salud emocional, porque es un niño que no duerme, un niño que no come. Y ahí voy un poco con las recomendaciones, que es importante que los niños entre menores de 6 años casi no utilicen las pantallas electrónicas y entre los 6 a los 12 años máximo 2 horas al día. Generalmente lo que ocurre es que el padre busca darle un teléfono porque no sabe qué otra cosa puede hacer o no utiliza juegos didácticos o juegos académicos y el niño pasa todo el día jugando. Después entonces empiezan todas las consecuencias que hemos nombrado hasta los momentos. Y en cuanto a la exposición a contenido negativo o no adecuado para su edad, ¿cómo los puede afectar? Bueno, mucho. Una persona que vea contenido superior a lo esperado para su edad influye en sus sueños, tienen pesadillas, tienen ese pensamiento redundante una y otra vez, hacen comportamientos compulsivos, se mueven de un lado a otro. Todos los temas están en función a ese contenido. ¿Y cuáles serían los riesgos psicológicos en el tema del ciberacoso y cómo se pueden prevenir? Porque obviamente estas plataformas digitales se prestan para este tipo de actividades. Una muy importante es tener supervisión. Los padres deben de supervisar cuál es el contenido que ven a través de las redes sociales. No podemos dejar ni a niños ni a adolescentes solos. Por más confianza que tenemos con los adolescentes, es importante tener la supervisión. Hay otras aplicaciones como el control parental o poder supervisar a través de las apps del teléfono qué contenido están viendo, las historias, la parte de internet, de Google, poder revisar lo que él está consumiendo para poder y evitar en ese sentido que ocurra el ciberacoso. Usted nos ha abordado previamente el tema del trastorno del sueño, la capacidad de concentración, cómo se ve afectada por este tema de, primero, el exceso de información que reciben y también la inmediatez de las redes sociales, porque obviamente cada vez que un niño, un joven, escucha ese sonido de una notificación, siente la necesidad de ir a ver quién le escribió o qué es lo que está sucediendo. Entonces, si pudiéramos profundizar en ese tema de concentración y también del descanso de los jóvenes, ¿cómo lo afecta el tema del trastorno del sueño? Es así. Los procesos de atención y de concentración se ven significativamente afectados. Pero adicionalmente tenemos un factor muy importante que es la tolerancia a la frustración. Los jóvenes están acostumbrados a
un desplazamiento rápido. Yo tengo una recompensa inmediata. Refuerzo, le doy like, perdí, reinicio el juego. Cuando ocurre esto en nuestra vida cotidiana, que perdemos, que no tenemos las mejores notas, que nos rechazan sus compañeros, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo reaccionar. Entonces vienen estos desbordes emocionales de explosión, de rabia, de pataletas, porque no entendemos cuál es el significado de perder, de no lograr lo que yo estoy esperando. Adicionalmente, bueno, todos los procesos del sueño, de la atención, de la concentración se ven afectados porque ven mucho tiempo pantalla y generalmente el contenido que ven no tiene el mejor aprendizaje ni la mejor severidad. Usted ha hecho hincapié en el tema de la supervisión de los padres y representantes. Adicional a este tema, el de la supervisión, ¿cuál sería ese rol, ese papel que deben de jugar ellos en la prevención y en el tratamiento de estos posibles problemas de salud mental en niños y jóvenes? Bueno, es importante también que los padres eduquen a los niños sobre la importancia del contenido que está viendo, que no puede hablar con personas desconocidas, de ciudades desconocidas, que por más que los videojuegos muchas veces te contactan con otra persona, es importante que él sepa que es solo para jugar, para ese medio, para ese fin. De igual manera, bueno, para evitar cualquier trastorno de enfermedad mental, es importante las horas del contenido que está viendo, y brindarle a su vez actividades psicoeducativas, actividades con juegos que permitan socializar con otros niños. Muchas veces algo tan sencillo como un juego de mesa, donde yo aprendo a perder, a ganar, los juegos de turno, me concentro, me distraigo. Esas son herramientas muy fructíferas que ayudan a los niños y a los adolescentes a crecer, a desarrollarse, igual que el amor de familia, el cariño, la atención que ellos le pueden dar. ¿Y en qué situaciones sería recomendable la intervención de un especialista? ¿En qué momento un padre, un representante dice, mira, necesito buscar ayuda especializada? Cuando mostramos señales del sueño, la atención, la concentración, se mantiene aislado, no interactúa con otros niños, presenta un bajo rendimiento escolar o problemas de conducta, siempre es importante acudir a un especialista para que le dé recomendaciones específicas en función al caso. Obviamente, cuando ya un niño viene haciendo un uso prolongado y excesivo de los dispositivos electrónicos o de las redes sociales y se le coloca un límite, pueden surgir problemas conductuales, llámese agresividad, desobediencia, aislamiento. ¿Cómo pudiera, quizás desde su perspectiva y recomendación a los padres y representantes, sugerir abordar este tema? Porque obviamente a lo mejor ya en ese caso de una dependencia tan excesiva, lo más recomendable no sería quitárselo bruscamente. ¿Cuál sería su recomendación? Sí, porque si funciona como un proceso de adicción, al quitarlo puede generar abstinencia y aumentar los problemas de conducta. Es importante hacerlo de forma progresiva. Si el niño ve 10 horas de televisión diaria, ir reduciendo paulatinamente, 9 horas, 8 horas, 7 horas. Sin embargo, es muy importante que en las horas donde él no ve televisión, tener alguna actividad que le podamos suministrar. Es decir, actividades deportivas, artísticas, tiempo para compartir en familia, para hacer las tareas, para relacionarse con otros adultos u otros niños. Debemos de suplentar ese tiempo en pantalla con compartir en familia y hacer actividades de aprendizaje y de autoayuda. Adicional a estas actividades que pueden desarrollarse en el hogar, en el ámbito familiar, ¿cómo pueden contribuir las escuelas y los liceos a fomentar una salud mental saludable en los niños y jóvenes? Bueno, con muchas campañas informativas que expliquen cuáles son las consecuencias tanto positivas como negativas el uso de pantallas. También es muy importante no permitir tener teléfonos durante las horas de clase, ya que eso influye en los procesos de atención y concentración. Evitar mandar tareas que requieran de pantallas, porque eso es uno de los retos que se le presenta a los padres. ¿Cómo hago para quitarle el teléfono o para quitarle la computadora si todas las tareas son a través del teléfono o a través de ese medio de comunicación? Entonces es importante más bien generar actividades lúdicas, recreativas, manualidades, que ellos puedan, si bien utilizar el teléfono para indagar sobre un tema en específico o buscar el contenido que nos están mandando, también podamos recrear esa actividad a través de sus manualidades y de su capacidad cognitiva.
Mariana, nosotros en Conatel estamos desarrollando una campaña llamada Conéctate a la Vida. A través de ella precisamente buscamos orientar a los padres, a los representantes sobre este tema tan preocupante y delicado como es el uso de las redes sociales, los riesgos y los peligros que ello conllevan. ¿Qué tan importantes son el desarrollo de este tipo de campañas, entendiendo esta problemática de la cual también nos has comentado? Bueno, son sumamente significativas. Evitamos trastornos de enfermedad mental. También prevenimos que los niños o los adolescentes pasen por ese proceso. O sea, de alguna manera, tanto ayudamos a la familia, el núcleo familiar, al individuo y a la escuela a mejorar todos esos procesos cognitivos y de desarrollo integral, generando con ello un bienestar. A quienes piensan que el tema del uso excesivo de los dispositivos electrónicos, de las redes sociales, no es un tema urgente de abordar, que no está causando afectaciones, ¿qué le diría a usted desde su experiencia? Bueno, que influye directamente en el comportamiento. Ustedes ven cómo un niño con tecnología se comporta totalmente distinto a sin el uso de la tecnología. Hay una diferencia significativa. Incluso, además de el consumo de azúcar, una crianza que no sea respetuosa, también influye en el comportamiento, pero hay investigaciones claras y contundentes, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, que afirman que el uso de la tecnología impacta significativamente en el desarrollo de los niños y los adolescentes. Mariana, tu mensaje a esos niños, a esos jóvenes que seguramente nos pueden ver, de usar estos dispositivos de manera consciente. Bueno, a través de juegos educativos con un límite que corresponda en el momento adecuado, no comiendo, no mientras dormimos. Es importante también que los dispositivos electrónicos se vean antes de las 6 de la tarde para que no afecten tanto el sueño como la alimentación y poder compartir más en familia, con una sociedad y una integración. Mariana, agradecida por tu tiempo y por ayudarnos a comprender mejor este tema tan relevante y preocupante como es el tema del impacto que están teniendo las redes sociales en la población infantil y juvenil. Muchas gracias por la invitación, fue un placer estar aquí. Gracias, siempre bienvenida. A ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos en un próximo episodio de Conéctate, el podcast de Conatel.